también le vamos a mostrar una joya de Nueva Escocia, un schooner súper pero súper famoso que es el Blue Nose. La foto de este barco adorna la moneda de 10 centavos canadiense, que acá se llama un dime. Refrescante y delicioso. Oh, muy sabroso. Buenos días, familia. Déjenme recuperar el aliento porque la verdad que está haciendo un calor, pero un calor, una cosa increíble. Pero bueno, hoy tenemos un video para ustedes que yo personalmente nunca les pido mucho, pero esta vez les pido que lo vean de principio a fin, porque va a ser un video, un espectáculo. Esta parte va a estar toda relacionada con la pesca de bacalao, de lo que era esta zona por allá, 1800 a 1940 tal vez, los famosos schooners a vela que salían a pescar el bacalao, ¿sí? Estamos en uno en este momento, fue uno de los últimos barcos que se utilizaron para salir a pescar el bacalao, y el bacalao no se pesca con red. En aquella época se pescaba con línea y con anzuelo, ¿sí? Las líneas tenían 100 metros de largo y bajaban con las chalupas, que ya les voy a mostrar en otra parte del video. Nos vamos a parar al lado de una que está preparada. En la chalupa adentro llevaba como unos canastos de mimbre o de soga, y ahí adentro iban enrolladas las líneas con carnada. El anzuelo tenía que llevar carnada, y con las pequeñas chalupas los iban estirando, les ponían las boyas, y eso quedaba colgando. Cada tanto en la línea había un chicote con un anzuelo, y ahí se esperaba que el bacalao venga, muerde, quede enganchado, y después se recogía eso, se traían los pescados a este barco y aquí se los procesaba, o sea, se les sacaba la cabeza, el triperío, y se los amontonaba en la bodega. Una capa de bacalao, una capa de sal, una capa de bacalao, una capa de sal, hasta que llegaban a la costa, y en la costa los ponían en unos armazones de maderas especiales para secar, o había algunos otros lugares también que recogían unas piedras chatitas, redondas, que hay en algunas playas por aquí, y las esparcían, y arriba de esas piedras acostaban a los bacalaos, y todos los días lo tenían que dar vuelta, ¿sí? Ese era el trabajo mayormente de las mujeres. Se pasaban ahí, no había sábado, no había domingo. El bacalao, hasta que estuviera seco, tenía que ser dado vuelta una vez al día constantemente. Después se salaba un poco y se empacaba en esas cajas de madera, que yo siempre les cuento, cuando éramos chicos y uno iba al almacén, tenían las cajas de madera con 2 sogas en los costados como agarraderas, y ahí adentro venían los tremendos bacalaos secos como un cartón, que a la Argentina llegaban de Noruega, y no sé si llegaban de Canadá también. Y después, bueno, había que hidratarlo y cocinarlo. Los marineros, antes de partir todos los días en este schooner, tenía que cada marinero encarnar los anzuelos de 20 líneas de 100 metros. Cada marinero encarnaba 20 líneas de 100 metros. O sea que cada marinero encarnaba 2 kilómetros de línea con anzuelos antes de salir, antes a la madrugada. Generalmente esto sucedía a las 4 de la mañana. Una vez que estaban todas las líneas listas, enrolladas, encarnadas en esos canastos, entonces partía el buque a la gran zona de las grandes banks, donde están los grandes cardúmenes en aquella época. Hoy todavía hay, pero hay menos. Y ahí entonces, cuando empezaban a estirar las líneas con las chalupas, y esperaban todo el día hasta que se llenasen las líneas, los anzuelos con bacalao, los recogían y procesaban. Y ese era el proceso del pescador, digamos, de aquella época, ¿sí? Hoy también le vamos a mostrar una joya de Nueva Escocia, un schooner súper, pero súper famoso, que es el Blue Nose, el Blue Nose 2. ¿Okay? La historia del Blue Nose, que después de que visitemos el Blue Nose le cuento la historia de ese schooner, que también fue construido como barco de pesca, pero también tiene unas hazañas increíbles como schooner de carrera. ¿Okay? Así que de eso vamos a hablar un poquito después. Recién acabamos de salir del Museo Marítimo.
Hay una historia ahí adentro y hay tantos artefactos y tanta cantidad de material que es imposible hablar de cada uno de ellos porque necesitaríamos 15 días. O sea que más o menos hemos grabado lo más importante, lo que nos pareció más interesante, y también lo van a ver ahí en los videos. ¿Ok? Así que vamos a seguir con la recorrida de este hermoso buque. Hace calor en Nueva Escocia, pero nosotros nos refrescamos así. Se siente lindo, ¿no? Refrescante y delicioso. Ay, Delicioso. Oh, muy sabroso. Bueno, familia, acabamos de desembarcar del Blue Nose. Ahora les cuento la historia de ese navío, de ese barco. Blue Nose, el nombre es el apodo que se le dio a los primeros habitantes de Nueva Escocia. Blue Nose en español significa nariz azul. Este barco fue construido como un barco de trabajo, un barco de pesca para la pesca del bacalao. Se construyó en 1921, ¿ok? Y bueno, era un barco que salía a los grandes bancos de pesca que hay acá en las costas de la Terranova. Y pescaban el bacalao, como ya les dije, les expliqué, con las chalupas estas y las líneas de anzuelo, todo eso, hasta ahí todo bien. El capitán del barco era un tal Angus Walters, que prácticamente pasó toda su vida con el barco, lo quería mucho. En aquella época se crea la copa entre todos los barcos de pesca de aquí, de esta zona de Canadá y de los Estados Unidos, que se llamó The Fisherman's Cup, o la Copa de los Pescadores. Una copa que participaban todos estos schooners y las tripulaciones tenían que ser todos pescadores, no era como hoy en día que son profesionales o gente de mucho dinero por ahí que corre carreras. No, estos eran todos la tripulación que trabajaba en el barco, era la misma que corría las carreras. Y resultó ser que este barco hizo historia porque se lo llegó a llamar la reina del Atlántico Norte, porque ganaba todas las carreras. No había forma de ganarle, era una cosa, tenía una velocidad increíble. Mayormente competía contra barcos de Massachusetts, Maine, en Estados Unidos, Gloucester, y siempre ganaban estos. Creo que, si mal no me equivoco, perdió una sola copa nada más. Bueno, su vida, por supuesto, era la pesca, y cuando no era época de pesca y estaba la regata, la carrera, corrían ellos. Hasta que, lamentablemente, el modernismo le ganó, porque los buques a velas dejaron de ser usados para todo lo que era la pesca. Este barco se vende a una compañía que se dedicaba a transportar fruta en el Caribe, entre las islas del Caribe y los Estados Unidos, y en el año 1946 choca contra un arrecife en las cercanías de Haití y se hundió el barco. Este no es el original, esta es una réplica. Actualmente es la tercera réplica. Entonces, bueno, se hundió el barco
y no fue hasta la década del 60 que se decide reconstruir en homenaje a un barco tan famoso y que había hecho tanto por la provincia de Nueva Escocia. Se vuelve a construir bajo los mismos planes originales y con la misma tecnología, y se construye el Bluenose 2. Ese barco, bueno, se lo consideró en el año 71, se lo ceden a la provincia de Nueva Escocia como un embajador naval, si se quiere, de la provincia, porque recorre muchos puertos. Y llega el momento en el año 2009 que tienen que hacerle un refit o una reconstrucción, y el barco estaba en tan mal estado que prácticamente lo único que se salvó fue el timón y algunos pedazos de madera. El resto es todo nuevo, o sea que este vendría a ser un tercer barco que se construye. Y sí, también es el barco, la foto de este barco adorna la moneda de 10 centavos canadiense, que acá se llama un dime. Esa es más o menos la historia de este barco, muy querido acá en esta zona, especialmente en Nueva Escocia. Es muy orgullosa la gente de su Bluenose. Y una historia pero increíble, porque ustedes piensen que el premio principal de la copa eran $4.500. En aquella época era mucho dinero, ¿no? Pero otra cosa, este barco también fue el barco que rompió el récord de la mayor cantidad de peces pescados en una salida al mar. O sea que no hubo otro barco que haya pescado tanta cantidad en un solo viaje como lo logró hacer el Bluenose. Y como ya les digo, era toda pesca a la línea. Aquí al lado tenemos una reproducción de lo que eran las chalupas también. Y sí, era una época que ya no existe más hoy, ¿no? Era la época de las grandes velas y la época en que todo se hacía esfuerzo, sudor y lágrimas. Y esta ciudad donde estamos, o pues un pueblo grande, no sé si llamarlo ciudad, Lunenburg, es el lugar donde se construyó este Bluenose. Y acá tenían una industria naval en todo lo que eran barcos de madera muy grande. Este lugar era famoso mundialmente por la construcción de barcos de madera. Estos son los lugares donde la pesca era la línea de vida, si se quiere, y también la de muerte, porque ahí cuando estuvimos en el museo hay una pared entera, grande, lo van a ver también en el video, con los nombres de todos los marineros que se perdieron originarios de este lugar, de Lunenburg. Impresiona, ¿no? Porque ustedes piensen que no solo pescaban en días bonitos como hoy, en verano, de calor. Estos salían también en invierno y van a ver las fotos de algunos schooners cubiertos con hielo y con nieve. Pero era la única industria prácticamente que había y de la cual se podía sobrevivir en esa época. No era que se podía escoger mucho, yo no quiero, era como la minería. En la zona donde había mina, la gente tenía que vivir y morir en las minas porque era todo lo que había para ganarse el pan y traer la comida a la familia. Aquí era el tema de la pesca con el bacalao. Así que bueno, eso es un poco la historia de este barco, por eso que hoy le queríamos mostrar y nos tomamos el día especialmente para venir hasta acá y dedicárselo al Bluenose. Espero que les haya agradado, espero no haberlos aburrido con tanta información, y dejen en los comentarios a ver si les interesa y les gustan videos de este tipo y con información así que yo les diga, les vaya describiendo la historia. Así que bueno, los dejo por ahora, vamos a seguir dando unas vueltas y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Bueno, familia, estamos camino hacia nuestro nuevo destino. Es el Annapolis Valley, se llama, el Valle Annapolis. Es una zona donde están muchos de los viñedos de Nueva Escocia. Desde el pueblito de Lunenburg tenemos más o menos 2 horas de viaje, pero hemos decidido parar aquí a mitad de caminos más o menos, en este área que es el Shannon River. Esto es un área de lagos que se intercomunican unos con otros, con canales y ríos, etc. Área especial para canoístas. Y esto es aquí lo que se llama un descanso para canoístas.
O sea, a medida que van avanzando, cuando quieren parar un rato a descansar, salen aquí, está una rampa para sacar las canoas y descansan. Y después se meten otra vez al agua y fíjense allá atrás la belleza de este lugar. Es todo lago, agua, bosque, pinares. Es un área que está totalmente pristina, como quien dice. Acá prácticamente no se ha tocado nada. Y desde que salimos del pueblito de Lunenburg hasta este lugar, es muy poca la actividad que se ve en cuestión de residencias privadas. Y yo pienso que es todo más que nada lo que aquí se llama tierra de la corona, ¿okay? O sea que es tierra fiscal. Queríamos comentar un poquitito por dónde andamos, hacia dónde vamos. Nos vamos a hospedar 4 días en la zona del Valle de Anápolis y vamos a andar recorriendo un poco por ese lado también. Así que ya pronto seguimos viaje y los llevamos con nosotros. Vamos. Vamos. Familia, buenas tardes. No, estamos en la nueva casa donde nos vamos a hospedar 4 días, aquí en el Valle de Anápolis. Estamos muy cerca de Anápolis Royal, que se llama el lugar, el pueblo más cercano. Y la casa nos sorprendió porque es enorme. Mañana les vamos a dar un tour, pero hoy, como llegamos un poquitito cansados, fuimos al supermercado, hicimos primero que el supermercado fuimos a la licorería, las cosas por su orden, ¿ok? Compramos unos vinitos, este es de Italia, pero es vino de mesa nomás, botella de 2 litros. Y aquí largamos unas hamburguesas y unos chorizos en la parrilla porque necesitamos recuperar fuerzas y queremos algo rápido y sin complicarnos la vida. Así que hay un hermoso asador aquí en el deck. Tenemos los buns, los pancitos bien ya enmantecados, listos para poner también en la parrilla. Un poco de queso, un poco de condimento especial para barbecue que ya viene listo. Hoy es todo rápido. Sí. Pero bueno, les queríamos mostrar cómo es el tema que estamos haciendo. Tenemos una vista al valle, que es una cosa increíble. Está bajando el sol ya, pero está haciendo un calor. Les voy a decir, son las 6 de la tarde y se siente afuera como si estuviese haciendo por lo menos 35 grados. Hoy fue un día increíble, el calor. Y tenemos el valle ahí con unos colorcitos de verde clarito, los sembradíos. Del otro lado hay no son montañas, son más o menos colinas, ¿no? Y esto está como en un sándwich, el valle ahí entre medio, y esta es la zona donde se produce bastante vino acá en Nueva Escocia. Así que bueno, sí, vamos a preparar esto, vamos a tener la cena y mañana ya arrancamos otro día de aventuras, los llevamos a ustedes con nosotros. Así que gente, hoy comemos, dormimos, descansamos y mañana largamos de nuevo. Y por supuesto ustedes van a venir con nosotros, ¿no? ¿Ok? Chaucito, buenas noches. Chaucito.